Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas en el ámbito jurídico e información sobre el Perú y el mundo. Puedes encontrar nuestra plataforma web como www.enterateconleslie.com y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Entérate con Leslie. El programa que remece las redes sociales y en todo el Perú. Bienvenidos a Entérate con Leslie, con nuestra directora y conductora Leslie Yatas. Adelante. Muy buenos días, ¿cómo les va? Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos enlazados vía Zoom directamente desde La Haya con la jueza de la Corte Penal Internacional, que además es peruana y nos conmueve tenerla después de mucho tiempo, y es un altísimo honor tener a la doctora Luz del Carmen Ibáñez Carranza. Muy buenos días y buenas tardes a La Haya. Muchísimas gracias, doctora, por estar en este enlace. Buenos días, Leslie. Un gusto poder estar en tu programa y a través de este programa poder saludar a todos mis compatriotas. Solamente quería hacer una pequeña atingencia. También fuimos electas primera vicepresidenta de esta corte. En el momento... Doctora, muchísimas gracias. Entonces, eso nos honra mucho más y nos llena de orgullo que una peruana tan distinguida como usted no solo sea miembro de la Corte Penal o jueza, sino que además tenga la condición de primera vicepresidenta mujer de la Corte. Muchísimas gracias, doctora Ibáñez. Entonces vamos a conversar con ella algunas preguntas generales, pero yo creo que contundentes, porque es importante saber cómo la doctora viene recogiendo esta experiencia significativa de la Corte Penal Internacional para la Justicia Penal. Doctora Ibáñez, usted tiene un mandato de 9 años. Fue electa en el 2017 y su mandato empezó en el 2018. ¿Qué experiencias significativas está recogiendo usted de su mandato para la Justicia Penal Internacional? En primer lugar, debo señalar que esta corte es un sueño largamente acariciado por la comunidad internacional. Es la primera corte permanente e independiente de carácter criminal establecida después de más de 100 años de trabajo por la comunidad internacional. Y entonces, quienes estamos acá, no solamente venimos a recoger experiencias, pero a dar las experiencias que traemos desde las diferentes latitudes, en particular para mí desde el Perú, con lo que enriquecemos la forma como se juzga y cómo se persiguen los derechos internacionales aquí. Pero en general le podría decir que es el lugar donde hay el más alto pluralismo jurídico en el mundo, porque los jueces que somos electos venimos de todas partes del mundo, todos traemos distintas experiencias, distintos puntos de vista y a veces distinta interpretación del derecho, lo cual es muy grande porque el mundo es diverso, ¿no? Y entonces aquí nosotros procuramos fortalecer los principios de diversidad y de inclusión. En materia de justicia, esta corte fue establecida para poner fin a la impunidad en los delitos internacionales atroces más graves, que son crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y el crimen de agresión. Y nosotros actuamos solamente en forma complementaria a las jurisdicciones nacionales. El estatuto establece desde su preámbulo que son las jurisdicciones nacionales las primeras obligadas a procesar, investigar y en su caso sentenciar, en este caso, a los más graves perpetradores de estos crímenes. Y solamente cuando las justicias nacionales fallan o no pueden hacerlo, o hay solamente apariencia de los procesos, es cuando interviene la Corte. La Corte puede intervenir por referencia de Estados, por referencia del Consejo de Seguridad y de oficio por el fiscal. Y estamos seguros que el intercambio de experiencias realmente es enriquecedor, viniendo de usted, que ha tenido aquí en el Perú la coordinación de delitos de terrorismo y derechos humanos. Usted ha tenido bajo su jurisdicción las investigaciones de casos emblemáticos como Sendero Luminoso, Vladimiro Montesinos, caso Frontón, Grupo Colina. Es decir,
casos que remecieron al Perú durante la violencia subversiva que hubo en nuestro país en los 80, 90 y parte de los 2000 con el gobierno de Fujimori en cuanto a la represión del mismo. Entonces, esa experiencia realmente es enriquecedora a nivel de la Corte Penal y le hacíamos esta pregunta porque, en efecto, trae el antecedente del Tribunal de Nuremberg, ¿no? Que orienta al establecimiento de una Corte Penal permanente. Doctora, en este hilo de la entrevista, en esta hilación de la conversación, ¿usted considera que los estados, partes del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, vienen realizando una cooperación eficaz con la Corte en el marco de las investigaciones que tiene bajo su jurisdicción? Gracias por la pregunta. Usted ha tocado un tema bien interesante porque desde el preámbulo del Estatuto de Roma se establece un sistema que se basa no solo en la complementariedad con los estados, sino en la cooperación de los estados, ya que nosotros no tenemos fuerzas militares ni fuerzas policiales para poder hacer ejecutar las resoluciones, ¿no? Entre ellas, las más importantes, el arresto de los sospechosos o de los investigados, el recojo de evidencia, la preservación de evidencia, la protección de testigos, la ejecución de las sentencias, entre otras. Entonces, es muy importante que los estados que por obligación ya desde el Estatuto de Roma, que está fijado en el artículo 87, tienen que colaborar y ejecutar las sentencias de la Corte, es muy importante que haya ese sentido de querer llevar adelante un proyecto que es de estas comunidad internacional, de estos 124 países. Vamos a ser 124 ya desde el 8, porque Armenia se ha adscrito también, se ha incorporado al sistema de Roma. Entonces, si no lo cumplen, es imposible. Ahora, hemos tenido muchos problemas en el pasado, sobre todo por el arresto de presidentes, porque hay puestos una interpretación desde el mundo del derecho internacional plano, de que hay inmunidad de jefes de Estado, etcétera, algo que el Estatuto de Roma y la Corte lo resuelven. Bueno, problemas hay, pero cada día estamos trabajando, no solamente la Corte, sino la Asamblea de Estados Partes, para que haya un mejor entendimiento, ¿no? Pues hay sanciones también, pero por el momento ahí vamos. Doctora Ibáñez, en este sentido, ¿usted considera que las investigaciones o los casos que está resolviendo la Corte Penal Internacional, podría usted referirnos muy brevemente casos en que, a nivel general, no en caso en particular, procesamientos de presidentes, de funcionarios de Estado, y como respuesta a la humanidad de una justicia penal internacional? Porque finalmente es la humanidad la que va a pedir cuentas a todos los sistemas internacionales y más aún a la Corte Penal Internacional, porque es contra ella, ¿no? En contra de quien se cometen estos crímenes internacionales. Doctora. Mire, yo le puedo señalar brevemente el proceso que se encuentra abierto contra el que fue gobernante de Sudán por mucho tiempo, el señor Omar al-Bashir, al cual se le dictó una orden de arresto que sigue vigente y que algunos países no la ejecutaron, y que fue motivo de un sendo pronunciamiento de esta Corte, en especial de la Sala de Apelaciones a la cual pertenezco en el año 2019, en el que pusimos en claro de una vez y por todas que no procede la inmunidad de jefes de Estado frente a delitos tan graves como los delitos de lesa humanidad. Entre otras razones, no solo porque en el artículo 27 del Estatuto de Roma está previsto que no hay inmunidad por cargo oficial, sino porque los crímenes son tan graves que también caen bajo las normas de jus cogens, que son de obligatorio cumplimiento para todos los países, el crimen de tortura, genocidio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya la Corte ha tomado posición. Hubo también el juicio contra Gaddafi de Libia, pero que, bueno, desafortunadamente falleció, bueno, lo ejecutaron, etcétera, pero también estaba enjuiciado bajo la Corte, y ahí nosotros hemos emitido otros pronunciamientos con respecto a FIFO sobre la improcedencia de amnistías, por ejemplo, que no pueden ser objeto de amnistías políticas este tipo de delitos por su naturaleza grave, porque siempre implican gravísimas violaciones a los derechos humanos. Entonces, de acuerdo a los estándares internacionales de la ONU, no proceden las amnistías. Hubo un último caso del exgobernante de Costa de Marfil, el señor Gbagbo. Bueno, ahí yo sí podría decir, desafortunadamente terminó en una especie de absolución, pero
donde los jueces aplicaron una institución que no está prevista en el Estatuto de Roma, que se llama el no case to answer, cortando el proceso a la mitad del mismo, porque es una institución que viene del common law. Y el Estatuto de Roma no es common law, hubo mucha discusión. Yo emití un voto disidente que se encuentra colgado en la web, pero bueno, estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Doctora Ibáñez, justamente en el hilo de la cooperación de los estados, a nivel de Europa, por ejemplo, se viene ya promoviendo y aprobando el marco convenio de cooperación entre todos los estados, que se quiere que todos los estados firmen este marco convenio de cooperación para los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, no genocidio, entre otros, digamos, independientemente de los casos que sean remitidos a la Corte Penal. Entonces, digamos, ¿considera usted que esta iniciativa es positiva, es válida, reforzaría este nivel de conciencia que usted nos acaba de precisar al inicio de esta entrevista con relación a la cooperación de los estados? Yo creo que sí, todo esfuerzo que vaya en esta línea va a reforzar. El asunto es que generalmente cuando se trata de jefes de Estado, y sobre todo de jefes de Estado poderosos, entra por ahí un componente político en donde la Corte, porque la Corte tiene un mandato judicial únicamente, pero no podemos dejar de reconocer que los casos se desenvuelven en un ambiente político. Entonces, lo político debe ser arreglado por nuestro órgano legislativo, que es la Asamblea de Estados Partes, y se encarga del aspecto político, y nosotros debemos dedicarnos a lo que es el aspecto, y lo hacemos, el aspecto judicial con total independencia, ¿no? Yo creo que todo esfuerzo es válido, hay otras iniciativas también, pero bueno, en otro momento las comentaré. Doctor Ibáñez, ¿cómo viene procesando la Corte Penal Internacional los crímenes por género? Mire, ahí sí hay un interesante desarrollo. Para empezar, tengo que decir que el Estatuto de Roma es el primer órgano internacional de derecho internacional que prescribió que hay delitos, es la posibilidad de la comisión de delitos basados en género, sean estos sexuales o no, pero basados en género, en sus artículos 7 como crimen de lesa humanidad y en su artículo 8 como posible crimen de guerra, poniendo una serie de distintas figuras que no se agotan, como por ejemplo no solamente la violación como tal, sino por ejemplo el embarazo forzado, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el matrimonio forzado, etcétera, la persecución basada en género, etcétera. Entonces, nosotros debutamos no muy bien en el caso Lubanga cuando la Fiscalía, y porque la Fiscalía no denunció los crímenes basados en género gravísimos cometidos contra niñas soldados dentro del grupo rebelde al cual pertenecía. Entonces ahí hubo de todo, violaciones, embarazos forzados, pero no se denunció, no se pudo procesar, fue una mala experiencia. Se tomó esa experiencia porque las juezas mujeres de esa vez, especialmente la jueza Orio Benito, que después fue a la Corte Interamericana, hacían preguntas sobre eso aunque no estuviera denunciado. Entonces eso puso en evidencia esa falencia. Eso se superó en el caso en Taganda, que se sentenció ya a este señor en Taganda, a este líder del grupo rebelde, también por delitos cometidos contra niñas del propio grupo armado, porque eran niñas secuestradas, sometidas a todo tipo de desgracias en razón al género, generalmente esto, lo mismo, ¿no? Crímenes sexuales, embarazo forzado, matrimonio forzado, etc. En Owen, que fue el último caso que esta corte ha sentenciado el año pasado y que yo presidí como jueza del grupo de la sala de apelaciones, hemos delimitado cosas importantísimas que no estaban en el estatuto. Por ejemplo, que hay diferencia total entre cada uno de las figuras de delitos basados en género en base a los elementos del crimen y en base a los intereses jurídicos que cada crimen hace respetar, ¿no? Entre ellos, principalmente, el embarazo forzado, que no es un crimen sexual, es un crimen en género, porque el propósito es generalmente cambiar la composición étnica de los lugares o de las comunidades, no necesariamente sexual, es el propósito, y porque el interés protegido son los intereses reproductivos, ¿no? El derecho a reproducirse como quiera, donde quiera y con quien quiera, no necesariamente impuesto. Y el otro es el tema del matrimonio forzado, que no se encuentra delimitado con estas palabras en el Estatuto de Roma, pero que el artículo 7
decida en su último acápite, accediendo por supuesto a las definiciones de instrumentos del derecho internacional, obligados estamos por el artículo 21.3 del Estatuto de Roma, y dimos una definición y dijimos que sí se puede incorporar como un trato cruel e inhumano de igual gravedad a otros delitos como son los que están constituidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma. O sea que estamos avanzando muchísimo. Hay un caso línea jurisprudencial sobre persecución basada en género, que va a ser también un caso absolutamente nuevo, pero que va a permitir que se siga desarrollando la riqueza de estas determinaciones jurídicas e interpretación del derecho, ¿no? Una línea jurisprudencial que va a sentar la Corte Penal Internacional con el tema de género y sobre todo que ustedes en la práctica vienen desarrollando, por lo que entiendo, protocolos particulares de investigación y de tratamiento de casos por razones de género. Efectivamente. Hay policies, que como se llama acá, que han sido emitidas por el despacho del fiscal sobre persecución de crímenes en género y persecución de niñas. Y les quiero decir que con Onwin avanzamos mucho, hemos hecho publicar un sumario del fallo en español, porque acá trabajamos solo en inglés y en francés. Y el español, aunque es un idioma de la Corte, pero no un idioma oficial de trabajo, no se tomaba en cuenta el español. Pero yo insistí y logramos que se publicara un sumario de 50 páginas que está en la página de la Corte y que cualquiera pueda acceder a él. Excelente dato para poderlo pasar a difusión en esta misma entrevista en nuestras redes sociales. Y por último, doctora, quisiera que nos refiera algunos datos, porque sé que usted ha sido muy gentil en darnos esta entrevista y sé también de la agenda muy recargada que tiene. ¿Quién es víctima para la Corte Penal Internacional y cómo se repara un daño que se ocasiona a una o a víctimas? La definición de víctima está en las reglas de procedimiento y prueba, y que dice que cualquier persona que haya sufrido un daño a consecuencia de los delitos bajo jurisdicción de la Corte es víctima y puede pedir reparación. Pero también es interesante que esa misma regla, que me parece la regla 85, dice que también pueden ser víctimas instituciones u organizaciones que hayan sufrido daño a consecuencia de los delitos, y estas instituciones generalmente son instituciones dedicadas a la educación, a la salud, al culto religioso, pueden ser monumentos históricos, etc. Hubo un caso que ya se ha sentenciado, caso Asmadi, donde la víctima era la comunidad en total, y porque las instituciones religiosas, los mausoleos históricos fueron destruidos por los crímenes de guerra que ocurrieron ahí, y entonces estas instituciones han sido también sujetos de reparación. Ahora, ¿cómo se reparan las víctimas? El artículo 75 dice que una vez que concluye el proceso, se da la sentencia, se abre un proceso de reparación, donde la sala que conoce este proceso emite lo que se llaman los principios de reparación, dando las directivas generales, porque un detalle bien importante que no puede escapar, que las víctimas de los crímenes que esta Corte conoce son masivas, no se cuentan siquiera por cientos, se cuentan por miles, 3.000, 4.000, 5.000, 20.000, el último caso ya llegaban a 100.000 las víctimas porque son comunidades. Entonces lo que nosotros dictamos son principios de reparación donde se define quién es víctima, cómo se le repara, etc. Un dato muy importante. Este artículo dice que la reparación debe incluir restitución, compensación y rehabilitación, pero no limita. Es decir, que se puede seguir explorando, como lo hicimos en el caso Lubanga, Lubanga 2019, donde yo emití una opinión concurrente para explicar exactamente qué cosa significa la reparación en estos delitos tan graves, que fundamentalmente es la restitución de la dignidad. No es el componente monetario el que debe caracterizar esta reparación, porque esa es una parte, pero lo principal es la restitución de la dignidad e ir a los daños específicos que, por ejemplo, las víctimas mujeres de este tipo de delitos, los niños soldados que han perdido todo su proyecto de vida, etcétera, lo experimentan de una manera diferente. Y no se les puede decir a todos, ¿sabes que tu proyecto de vida vale 100 euros? Eso pues es insultante, eso, ¿no? Entonces, sí es interesante, el componente monetario sobre todo, ayuda a implementar, de hecho está a cargo de la implementación de la reparación
una institución que se llama el Fondo Fiduciario para Víctimas, que es el Trust Fund en inglés, que está constituido por la Asamblea de Estados Partes y que recibe donaciones de países y también el producto de las confiscaciones que haga la Corte, las multas, etcétera, de donde forma un fondo muy grande que da para reparar a estas víctimas, porque generalmente acá, aunque sean presidentes, los perseguidos siempre se declaran insolventes. Entonces, la comunidad internacional tiene que reparar a las víctimas, pero atendiendo a un componente de Reparation Integrum o reparación íntegra, que es algo que viene de la Corte Interamericana y que acá su humilde servidora ha insistido en que sea parte de nuestra jurisprudencia y que las medidas sean sobre todo de carácter restaurativo, porque es lo más importante, ¿no? Y transformador. Sí, muchísimas gracias, doctora Ibáñez. El tiempo nos gana y para nosotros ha sido realmente un honor tenerla en el programa Entérate con Leslie, y espero que no sea la última entrevista, sino que tengamos muchos más espacios para conversar con usted ya de casos de repente más específicos. Muchas gracias a nombre de Entérate con Leslie por este enlace y por una entrevista que estamos seguros que va a enriquecer mucho al derecho internacional. Gracias, doctora. Muchas gracias, un saludo a los colegas peruanos y los invito a que se interesen en la Corte y los espero por aquí con los brazos abiertos en La Haya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ibáñez. Muy buenas tardes por allá y buenos días aquí en Perú. Hasta luego.